Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. José Venturelli, nacido en 1924, fue un prolífico artista chileno. Se dedicó a la pintura, el dibujo, el diseño y ha sido considerado un referente para la gráfica y el muralismo chileno. Reconocido por su gran compromiso y lucha por la defensa de los derechos humanos, su legado está presente en países como China, Cuba, Alemania, Suiza, Venezuela y, por supuesto, Chile. Por estos días, el Centro Cultural Palacio La Moneda está exhibiendo una retrospectiva de este artista con motivo de su centenario. Con más de 470 obras, esta muestra pone en valor a un artista injustamente postergado. ¿Quién fue José Venturelli y quién nos habla su arte? Lo vamos a conversar hoy con uno de los curadores de esta muestra por el centenario, Christian Leysen. Bienvenido, Cristian, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Un gusto tenerte. Bueno, para nosotros también, encantados de tenerte aquí para conversar de este artista chileno, José Venturelli, con esta gran muestra que se puede visitar por estos días en el Centro Cultural La Moneda, que está conmemorando los 100 años de este tremendo artista que yo lo vine a descubrir justamente aquí en el programa, el año pasado, cuando estuvimos hablando de una exposición muchísimo más pequeña que se hizo en la Biblioteca Nacional con algunos de sus archivos. Yo no lo conocía y ahora, viendo esta exposición que está ahí, me quedo como, ¿cómo es posible que esto no se había hecho antes? Pero cuéntanos tú, ¿cómo llegas a vincularte con la exposición y con este artista? Bueno, yo más o menos desde el año 2013 empecé a colaborar con la Fundación José Venturelli en una serie de proyectos, ¿cierto? De exposiciones, también de vinculación con las comunidades, de mediación. También de editoriales, de escritura, por cierto, investigación, y hemos ido incluso hasta China, ¿no? Además de exponer en distintas instituciones muy importantes, digamos, de las artes en Chile. Y bueno, así es como después de tantos años llegamos también a este centenario, exposición que es producto de un trabajo, digamos, de la Fundación Venturelli, con todas las personas que trabajamos ahí. Y en el campo de la curatoría más propiamente tal, bueno, en mi caso, ¿cierto? Christian Leysen con Inés Ortega Márquez, y ambos somos entonces los curadores de esta exposición del centenario del gran Venturelli. Bueno, vamos a José Venturelli. ¿Quién fue este hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo podemos entender o al menos sentar las bases para el resto de esta conversación de su arte? Uh-huh. Bueno, Venturelli, algo que tú dijiste al principio, no lo conocía, ¿no? Hay que partir diciendo eso, es un artistazo tremendo, histórico de Chile, ¿cierto? Que vivió entre 1924 y 1988, pero que poco conocemos en Chile. Fue mucho más conocido quizás en el pasado, en décadas anteriores, pero por distintas razones, que si hay tiempo quizás podemos hablar después un poquito de eso, ha sido menos conocido por el gran público chileno. Y precisamente esta exposición, así como todas las que hemos hecho a lo largo de todos estos años, está llamada, pero quizás sobre todo esta por ser la del centenario y ser tan grande, está llamada a que el gran público de Chile y bueno, todos los extranjeros que pasan por acá también, ¿cierto? Los turistas también, etcétera, lo conozcan. Venturelli fue un artista que se puede asociar a la llamada generación del 40 de las artes plásticas en Chile, de la pintura, si la entendemos esta generación en un sentido más amplio. Entonces él, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, se transformó en una suerte de joven líder de un ala
de ese grupo grande de artistas que abogaba por un arte más de Latinoamérica, por así decir, ¿no? En contraposición a un arte, a otro grupo que se hacía llamar, o que también le llamaban la Escuela de París, que estaba muy influenciada por las vanguardias europeas, pero que según este grupo del cual Venturelli se transformó en este joven líder, abandonaban la urgencia de la realidad latinoamericana. Y entonces estaba muy bien todas las experimentaciones formales que hacían en las artes y todo, pero esta realidad tan tremenda, tan fuerte, tan decisiva para entendernos a nosotros mismos, para entender los problemas de la sociedad, los dolores, ¿cierto? Se estaba dejando un poco de lado a través de este lenguaje. No es que no les preocupara, se entendía que sí, pero en el arte mismo quizás se notaba mucho menos eso, ¿no? En los estilos, en los lenguajes que se preferían. Y entonces esta generación y Venturelli estuvieron muy influenciados, por cierto, por el muralismo mexicano en esos años, estamos hablando de principios de los años 40, y de entender la idea del mural, no como se la habían estado más o menos enseñando en la Escuela de Bellas Artes, como una suerte como de cuadro agrandado, sino que con un lenguaje de comunicación. Claro, un lenguaje más didáctico de alguna manera. Quizás más didáctico, sí, más frontal, ¿cierto? Y que abordaba entonces estas urgencias, ¿no? También se influenció en parte del expresionismo alemán, también se influenció mucho de Cándido Portinari, el gran pintor, ¿cierto?, del modernismo brasileño, porque estuvo becado en Brasil un par de años, donde conoció también a Oscar Niemeyer. Y bueno, con Siqueiros fueron amigos y colaboradores, ¿cierto? Venturelli en esos años se transformó no estaba destinado a eso, pero en la práctica se transformó en el principal colaborador de Siqueiros para su gran mural de la Escuela México de Chillán, ¿no? Fue gran amigo de Neruda también en esa primera etapa, y obviamente colaboraron mucho juntos, tanto así que Venturelli tuvo a su cargo la calidad de la edición en general del canto general, ¿no? Desde su versión clandestina, así como todas sus ilustraciones. Bueno, y tantas cosas más que decir de ese primer periodo en que Venturelli emerge, ¿no? Y luego que está representada precisamente en la exposición, porque la exposición está basada en estos periodos biográfico-artísticos de Venturelli, y el primero es el primer gran periodo de Chile, y luego vienen los demás. Eso, ¿no? Vamos recorriendo esta exposición, sí, tratemos de hacerlo así como de manera auditiva, y a raíz de eso, a partir de eso, haciendo los comentarios. ¿Cómo se estructura esta tremenda exposición para contar los 100 años de vida, si es que siguiera viviendo, de Venturelli? Bueno, precisamente tomamos la decisión, ¿cierto?, de hacerlo de este modo, porque hay algo que determina mucho, digamos, la forma de ser de Venturelli y su búsqueda, que son los viajes, ¿no? Él fue un artista viajero, un artista viajero por Chile, por todo Chile, y un artista viajero por el mundo, ¿no? En Chile recorrió el norte chico, el norte grande, el centro, el sur, el extremo sur, conociendo directamente la realidad, ¿no?, de los mineros, de los campesinos, de sus familias, sus mujeres, los niños, la gran naturaleza de Chile y de Latinoamérica. Y algo parecido entonces hizo con sus viajes también en el extranjero. Él llegó a viajar a más de 30 países, ¿no? Wow. Y en casi todos ellos expuso, además de tener una serie de actividades de distinto tipo de las cuales después podemos hablar, en el campo de la diplomacia cultural. Entonces la exposición tiene que ver con los viajes, y coinciden sus periodos más gruesos en términos biográficos, coinciden con los países en los que estuvo más tiempo. Entonces hay un primer periodo que es de Chile, hay un segundo periodo que es el de China, importantísimo también, ¿cierto? Un tercer periodo que es el de Cuba, y un cuarto periodo que es nuevamente Chile,
y un último periodo que es el de Suiza, que es en el país donde estuvo más largo tiempo, años seguidos. A todos ellos seguía volviendo también a Chile, desde ahí viajaba muchos más y volvía. Un trotamundos. Claro, entonces son sus países como bases, por así decir. Bueno, un poco va de eso. Entonces la exposición va mostrando un poco lo que hacían estos países, las imágenes que se asociaban a ellos, pero que también seguían hablando sobre Chile, indistintamente de donde estuviera, ¿no? Así como también una serie de documentos, de cartas con personalidades importantes, fotografías, objetos de trabajo, artículos de prensa, etcétera, que se van mostrando a lo largo de eso. Y un video representativo un poco de los principales murales también que él realizó en Chile y en el extranjero. También murales, eso yo no lo sabía. ¿Aquí existen todavía esos murales o ya no es posible verlos? Existen aún 3 murales en Chile. No, 4. 4 murales. 4 murales. El más conocido quizás es el famoso mural Chile, que se llama así, y que está en el Centro Cultural Gabriela Mistral, o más conocido como GAM, ¿cierto? Ahí en el piso -1, al lado de la sala de artes visuales, al frente de una escultura cinética de Castillo, fueron amigos también, etc. Ese mural tiene la gracia, ¿cierto?, de que fue el único mural que quedó vivo de la colección de murales que tenía la ex sede de la UNTACT 3, ¿cierto? Y que después se transformó en el edificio Diego Portales y después más adelante, ¿cierto?, en Centro Cultural GAM. Ese es el más conocido. Tiene toda una historia súper interesante ese mural. Luego el otro importante, ¿cierto?, es el del INACAP, la primera sede del INACAP en Renca, cuando era una institución estatal y con una alianza público-privada, ¿cierto? Era la así llamada por Eduardo Frei Montalva, en esa época el presidente, la Universidad del Trabajador. Entonces él hizo un mural también allí relacionado con la educación del trabajador, las capacitaciones, etcétera, en el campo de una serie de disciplinas, ¿cierto?, del trabajo obrero, como por ejemplo la metalurgia y varias otras. Ese es el mural de INACAP, que está precioso, está en un espacio recuperado. El otro mural que queda en Chile también está en Santiago, es el mural que hizo para la editorial universitaria, en la Casa Central de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y ese fue su primer mural completamente individual del año 1950, ¿no? Se llama América, no invoco tu nombre en vano. Otros, lamentablemente, que en Santiago, que lo hizo junto a otros 2 artistas, pero él tenía a su cargo el trabajo principal. Lamentablemente se perdió porque esa casa fue demolida, era la sede de la institución de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Democracia, que hizo a principios de los años 40, también en el año 42. Queda también el mural de Tomé, que está ahí en lo que fue una escuela de artesanos, actual liceo, y esos son los que quedan en Chile. Otros fueron, lamentablemente, desaparecieron, no fueron cuidados o se destruyeron por alguna razón. Y los del extranjero, ¿no? 2 en Cuba, uno en China que lamentablemente fue destruido, era uno pequeñito, el mural mosaico más grande de Suiza que está allá, en Ginebra, que también lo hizo él. Además están los vitrales de la iglesia de la Madeleine, que maravillosos también. ¡Qué increíble! Podemos seguir los rastros de Venturelli, bueno, por el mundo, por todos estos lugares, y yo nuevamente me asombro de por qué no le habíamos dado este espacio de exhibición para que todos pudiéramos disfrutarlo y no se mantuviera, bueno, entre los expertos como tú, conociendo su obra. Vámonos a recorrer el mundo junto a Venturelli, también su gran relación con China. Sí, eso es de las cosas más notables. Y es como que llama la atención, porque hoy día China está abierta al mundo y hay intercambio, qué sé yo, mucha gente se siente atraída por China y va allá a empaparse de su cultura, pero
él lo hace muchísimos años, que viaja y vive allá. Cuéntanos de esa etapa de su vida. Bueno, lo que pasa es que Venturelli andaba en unos congresos por la paz y de la juventud en Europa por esos años, en Alemania y en Austria, y de paso conoce ahí a Picasso y toda una anécdota ahí entretenida con él. Ah, wow. Bueno, y sí, y la delegación de China lo invita allá. Entonces, bueno, Venturelli se va con su familia, atraviesa Rusia, Siberia, qué sé yo, para llegar allá, y se transforma en el primer artista plástico latinoamericano en llegar a la nueva China, ¿no? A la República Popular China a principios de 1952, ¿no? A unos casi 3 años, ¿cierto?, de la revolución de China. Y bueno, allí lo que ocurre es que se transforma en un vinculador, ¿cierto?, intercultural, muy, muy importante, ¿no? Entonces lo nombran embajador de la paz para los países de Asia, África y el Pacífico, con lo cual viaja también a África, Japón, sigue viajando a Latinoamérica, por cierto, etcétera, Europa. Y lo que hace es empezar a conectar estas culturas, porque Venturelli, una de las cosas notables que tiene es en su ideario, digamos, su forma de pensar, es que los pueblos tienen que vincularse y deben conocerse sin prejuicios, más allá de las lejanías geográficas, de las diferencias idiomáticas, de las diferencias culturales, ¿no? Entonces, él se fue allá siguiendo, digamos, estos grandes proyectos para tratar de apoyar estas grandes transformaciones, ¿no? Y ese es su modo de hacerlo. Entonces conoce evidentemente a Mao Zedong, fue bastante amigo de Zhou Enlai, el emblemático primer ministro, ¿cierto?, de China en esos años, pero bueno, también favorece con su actividad, digamos, y los contactos que hace la llegada de una serie de otros chilenos importantes a China, ¿no? Otros artistas, arquitectos, científicos, profesores, profesoras feministas, Olga Poblete, Salvador Allende, Alejandro Lipschutz, y una serie más que podría seguir nombrando, pero muchos chilenos importantes en ese sentido que fueron allá también a contribuir. También favoreció la llegada de Siqueiros a China, favoreció las relaciones de China no solo con Chile, sino que también con Argentina, con México, con Cuba. Hizo una serie diplomático de las artes. Cultural, pero sí, como dice una experta en ese sentido, Mónica Ahumada, es un agente no estatal, se llama, digamos. Claro. Ciencias políticas, pero claro, allá está más vinculado, qué sé yo, a la cosa oficial, porque fue nombrado de esta manera como una forma de que China sea conocida, su proyecto ahí, pero también él siguiendo este diario que tenía de conectar, ¿cierto?, a los pueblos. Y en el campo artístico, bueno, hizo cosas tremendas, ¿no? Siempre nos gusta decir esto, cuando estuvimos allá haciendo una exposición itinerante por Beijing, Shanghai y Nanjing, en Venturelli, bueno, allá es muy importante allá, ¿no? Para la eso quería preguntarte. Para la diplomacia, claro. Venturelli es una de las 5 personalidades que en los inicios de China, ellos tienen una foto ahí de estas 5 grandes personalidades que vinculó el pueblo de China con los pueblos del mundo, de la nueva China. Entonces es importantísimo. Y en el plano artístico, como decía, bueno, él, un gran artista actual, Wang Jun, académico de la Escuela Central de Bellas Artes, donde Venturelli fue profesor allá, ¿no? Nos contaba, wow. Venturelli influyó a 2 generaciones de artistas chinos, ¿no? Qué impresionante esto. A propósito, aquí el otro día, sí, el otro día veía las noticias, no recuerdo en qué diario internacional, ponían una fotografía porque estaban ocurriendo los exámenes de admisión para estudiar arte en China, no me acuerdo en qué ciudad, y eran, pero
5.000 personas peleando por unos cuantos puestos. Entonces, para la magnitud que China, que siempre ha sido como el país más grande del mundo, en cuanto a población, a movimiento, economía, que un chileno vaya allá y sea profesor de la Academia Sí, de Arte es tremendo, es tremendo. impactante. Es impactante. Y él, Venturelli, ayudó a los artistas de China, a los que estaban en formación, a cómo a entender una cosa súper importante. Esto requiere quizás de más tiempo, pero en Chile, en China se venía de la gran pintura china tradicional de milenios, digamos, ¿no? Que atravesó muchas dinastías, que era una pintura más o menos homogénea, pero que era más bien abstracta, porque era muy espiritualista, por así decirlo, y era muy intelectual, ¿no? En la relación donde se representaba la relación con la naturaleza, con el cosmos, con la vida, qué sé yo, de una manera bien profunda, pero no mucho o casi nada, digamos, en la realidad de los pueblos, ¿no? Eso estaba más bien en el arte más popular chino, en el grabado. Y Venturelli tiene unos escritos importantes que ahora fueron publicados en un libro, ahora en el 2024 también en el contexto del centenario, sobre estas cuestiones culturales de China, incluyendo el tema de la pintura. Entonces, ¿qué es lo que ve, qué es lo que muestra él? Que desde un arte más realista, aunque el suyo es un realismo expresivo, expresionista, por así decir, es posible mostrar la realidad también de ellos, ¿no? Pero no solo eso, sino que aprovechando también esa tradición para mostrar esta otra realidad, esa tradición que ellos mismos tenían. Entonces entronca muy bien ahí Venturelli porque él llega con su arte muy impactante, el que venía, digamos, haciendo desde Chile, muy frontal, etcétera, muy social, y es como la vanguardia ya. Entonces, es una suerte de trayectoria a la inversa, la de Oriente y Occidente, por así decir, en este sentido en el arte. Entronca muy bien con esa parte más del grabado y se mete en profundidad en lo que es el significado del hacer del arte chino, el trazo chino, las implicancias que tiene y lo influye en eso, lo influye también en muchísimo, ¿cierto?, en su obra. Y bueno, él, entre otras cosas, allá también, ¿cierto?, introduce la enseñanza del desnudo femenino con modelos reales, cosa que no existía. Toda una Por ejemplo, revolución ahí. sí, claro, es increíble. Y es amigo allá uno de los 2 o 3 artistas, para algunos el más, ¿cierto?, importantes del siglo XIX y XX de China, que fue Chi Baichi, que estaba más viejito en esa época, pero que le aconsejó mucho, le regaló materiales de trabajo, los pinceles, el tintero, todas estas herramientas de trabajo que son parte integral del arte en China, ¿no? Es tan importante como la obra misma, por así decir. Es todo un conjunto, es una visión distinta, digamos. Y bueno, hay tantas cosas más, pero hay algunas muy interesantes, ¿no? A propósito, yo estoy hojeando, aparte me llamó la atención a raíz de esta conversación, uno de los libros aquí de la biblioteca que es de una publicación de la propaganda china, claro, bastante después, pues de los años 70, esto me había quedado yo pensando, de alguna manera podría haber estado influenciado por Venturelli, esto que ocurre muchos años después. Bueno, él va a China, yo lo tenía, ¿por qué traigo este tema a colación? Hasta dónde llegaba mi conocimiento y por eso me he asombrado con esta exposición, es como que hacía afiches, su colaboración con Neruda para el libro, pero no conocía, por ejemplo, los murales que nos has contado hoy y los cuadros que tiene algunos retratos de niñas que son muy sutiles de alguna manera, autorretrato también. Cuéntanos así como estas, por así decirlo, soportes que utilizó aparte del mural que hablamos en detalle. Venturelli, como parte de esta generación, como contaba antes, ¿cierto?, abogó fuertemente por el mural y por el grabado, como algo súper importante por el grabado, como se ha teorizado un poco, digamos, junta un poco el origen popular, más artesanal, que venía de la lira popular, etcétera,
con un origen más académico, y las dos cosas ahí se mezclan un poco en el grabado, en este grabado experimental tan importante en artistas señeros en Chile como Carlos Hermosilla, por ejemplo. Entonces luego hay una generación inmediatamente posterior, como la de Venturelli, Escames y otro artista, Pedro Lobo, etcétera, que trabajan, digamos, el grabado experimentalmente y socialmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ayuda a multiplicar el mensaje, mientras que el mural ayuda a agrandarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pero también trabajó la pintura, por así decir, de Caballete, ¿no? Pero desde este otro ángulo, no desde un punto de vista más desde una suerte de intimidad, de interior, que también lo hizo, pero no como algo principal, ¿sí? Sino que también para comunicar el mensaje. Entonces, de ahí que en la exposición haya mucho dibujo también, dibujo, grabado, silográfico, litográfico, es decir, madera, piedra, ¿cierto? Pintura de tela, mucho acrílico, afiches, como tú mencionaste también, que fueron súper importantes, sobre todo de Venturelli en la época de Suiza. Y, por cierto, los murales que están representados a través de este video por razones Claro, obvias. claro. Incursionó en el diseño teatral de Valencia en la primera época de Chile. Entonces hay un videito ahí representativo aparte sobre eso. Cristian, ¿y cómo para ustedes como curadores fue el trabajo de decir vamos a utilizar estas piezas y buscarlas? Porque está, por supuesto, la Fundación Venturelli. No sé si todos lo resguardan ellos o tuvieron que salir a buscar en otros países. ¿Cómo fue todo este proceso de poder montar este recorrido? Fue arduo porque, bueno, Venturelli fue muy prolífico. La Fundación guarda una gran cantidad de sus trabajos, solo aparte de pintura, digamos, y grabado, solo en papel, hay como 8.000 piezas más o menos. Wow. Claro, mucho de eso es también bocetos, etcétera, y mucho lo hemos descubierto o redescubierto también para esta exposición del centenario. Este es un trabajo producto de unos 2 años, y debemos esta gestión tan tremenda, tan importante, ¿cierto? En gran medida nuestra lideresa, que es Marla Venturelli, la nieta de Venturelli, directora ejecutiva de la Fundación. Ella es la base fundamental de todo esto. Sin ella todo esto no existiría. También, por ejemplo, de Antonella Guevara, que llega a colaborar hace un tiempo también, sobre todo pensando en este centenario, ¿cierto?, que es la archivista y conservadora de la Fundación. Entonces, gracias a la ayuda de ellos pudimos sacar a la luz, por así decir, una serie de piezas de obra, entre las cuales, digamos, escogimos, digamos, estas que están en la exposición. Más o menos eso. Otra parte pequeñita viene de colecciones privadas nacionales, y una parte muy simbólica, unas piezas únicas, que son los bocetos que Venturelli hizo para los vitrales de la iglesia de la Madeleine. Fueron traídos de Suiza también gracias a la gestión de la Fundación, también de mi co-curadora, de Inés Ortega Márquez, también del Centro Cultural La Moneda, etcétera. Es un gran esfuerzo, y a veces hemos querido traer más cosas, digamos, pero no es tan fácil, ¿no? El tema internacional, Claro. en ese sentido. Pero Claro ya que la sí. Fundación tiene una gran cantidad de obras, y eso también se debe al resguardo, a todo el traslado que hizo de las obras, que finalmente estaban la mayoría en Suiza, porque fue su última residencia, ¿cierto?, de su hija Paz Venturelli, quien es la fundadora de la Fundación Venturelli a principios de los 90. Bueno, qué interesante es conocer esto de todo. Tú dices, les tomó cerca de 2 años preparar toda esta exposición, porque uno va, ve y no dimensiona el gran trabajo Claro, que hay todo lo que hay detrás. detrás. Claro, y todos los Todo el equipos. trabajo colectivo también, perdona, con los equipos del Centro Cultural La Moneda, que
O sea, es un trabajo grande de mucha gente. Vámonos a los últimos años de Venturelli. Primero eso y después el siguiente tema que se me queda también en el tintero. ¿Dónde pasa su último tiempo? ¿Qué pasa con Chile? No sé si en su momento ya era muy reconocido Venturelli o se dio a conocer más, como pasa a veces con muchos artistas de manera póstuma. ¿Y dónde pasa su último tiempo de vida? Bueno, Venturelli tuvo mucho impacto, yo creo que en esa primera época, ¿cierto? Dentro de toda una ala, digamos, todo un grupo de artistas que más o menos eran de un lenguaje, digamos, similar o que tenían intereses similares. Luego causó mucho impacto cuando la primera vez que vuelve de China, ya es una exposición en Chile importante, también en Argentina, etcétera, en Venezuela, más adelante. Después se va a Cuba por la revolución, conoce el Che Guevara, a Fidel Castro, deja los dos grandes murales ahí, un tercero queda sin poder terminarse, pero queda como tres cuartos, digamos, de un mural grande, gigante. Y otras cosas que hacen súper importantes en Cuba. Y después viene de nuevo el periodo de Chile, quizás ahí ya había perdido quizás más presencia Venturelli en el sentido de que era menos conocido y había otros lenguajes artísticos que estaban más en boga, el pop, por ejemplo, ¿no? El postinformalismo, etc. Y un poco la generación de Venturelli empieza a ser mirada, digamos, con cierto recelo quizás, ¿no? Pero realiza estos grandes murales, el del INACAP, por ejemplo, y el de, ¿cierto? Y el de la UNTAC, ¿no? Que son tremendos, son muy significativos, muy profundos, y que, bueno, eso da como para otro programa, pero... y luego, bueno, evidentemente viene el golpe de Estado, que lo pilla estando en China nuevamente, en una de sus regresos, y es ahí donde se tiene que ir a Suiza, ¿no? No puede regresar a Chile. ¿Y por qué escoge Suiza, que fue este último gran periodo? Desde donde sigue viajando también, evidentemente, porque Suiza es la sede de más de 200 organismos internacionales de ayuda, de cooperación. Entonces, o sea, nuevamente el campo de lo social le permite a Venturelli estar en un lugar en el que se pueda sentir colaborando, digamos, o en conexión con la realidad, ¿cierto? Entonces, y lo que tú decías de los afiches tiene que ver con eso, ¿cierto? Realiza afiches para estos organismos, también para la ayuda a Chile en el contexto de la dictadura. Realiza un libro de imágenes que está dentro del campo de lo que se llama libro de artistas, es una de sus variantes, sobre el tema chileno, muy impactante, que se llama Patria Negra y Roja, que es el nombre que le da título a la exposición que tú conociste. Claro, en la biblioteca. En la Biblioteca Nacional. Y va a hacer estas grandes cosas allá, ¿cierto? El gran mural mosaico también de la escuela de Valexer, que está cerca está en un ala de la escuela que da hacia una carretera. Entonces la idea era que la gente que pasara por ahí siempre lo pudiera ir viendo. Y es una imagen preciosa, maravillosa. Los vitrales de la iglesia de la Madeleine, que es una iglesia que había sido fundada por Martín Lutero. Entonces, claro, tiene una nave lateral, y los vitrales de esa nave lateral los hizo José, porque el pastor le dijo, ¿cómo puedo estos vitrales lamentablemente no tienen recuperación? ¿Qué me propone? Y ahí entonces él propone hacer estos vitrales basándose en el Evangelio, pero desde un punto de vista más de los derechos humanos. Entonces es una síntesis entre la tradición religiosa de los Evangelios, el Nuevo Testamento, etc., y la actualidad, una vez más, ¿cierto?, de la realidad urgente de los derechos humanos, con unas imágenes en un lenguaje maravilloso también. Pero regresa a China también, una vez más, y muere en China en 1988. Había venido a Chile el 86 nuevamente para ir preparando ya su regreso definitivo, pero habiendo vivido con tuberculosis toda su vida, con un pulmón menos, ¿cierto? Algunas de las obras, o varias, las realizó estando internado a fines de los años 40, donde estuvo casi como 3 años internado, a punto de morir, pero finalmente se salvó
le trajeron la penicilina de Estados Unidos. Alguien la consiguió y lo pudieron salvar. Pero después los chinos hay una anécdota súper buena. Estaban en el año 79, 80, estaban en Suiza, tenían una recaída muy grande, y los médicos suizos lo dan por desahuciado. Entonces, Venturelli y su familia llaman a sus amigos de China y llegan allá, y los médicos de China, con medicina china tradicional, lo salvan. Y para el Suiza, imagínate, no lo podía creer, un milagro, digamos. Y entonces, claro, le alargaron la vida 8 años más, muy fructífero, precisamente, y finalmente muere allá en algo así como su segunda patria, ¿no? Claro, totalmente, de vuelta en China. Bueno, qué vida tan fascinante. Cristian, hay mucho que quisiera conversar, pero ya se nos ha ido el tiempo. Yo he estado aquí anotando muchas cosas que quiero investigar. Estaba además a la par tratando de poder ver estos vitrales que nos has descrito, que por ahí en la página de la Fundación uno puede investigar por su propio gusto varios claves que nos has dado en la conversación de hoy. Antes de despedirnos, sí quería preguntarte algo que lo esbozabas al inicio, y es: ¿por qué no sabíamos tanto de Venturelli antes? ¿De alguna manera fue vetado por los temas de su pintura, por su lado activista? ¿Qué pasó ahí que recién hoy, 2024, 2025, tenemos al fin una gran exposición que pudiera tener muchas más piezas, como tú decías, de este tremendísimo artista chileno? En parte que vivió mucho tiempo en el extranjero, ¿cierto? Como hemos visto. En una época donde la vinculación implicaba cartas y viajes directos, ¿no? Entonces, claro, no existía internet, por supuesto, y era más difícil, evidentemente, la comunicación y la difusión. Si bien, por ejemplo, Delia Barahona, su esposa, hizo grandes esfuerzos también por difundirlo. Era un trío familiar, él, Delia y su hija Paz funcionaban, digamos, como un equipo, por así decir. En parte por eso, en parte por la irrupción de estos nuevos lenguajes en la vinculación del arte con lo político y con lo social, sobre todo en los años 60, diría yo, y posteriormente de lo que va a ser la neovanguardia, la posvanguardia, de los años 70, principios de los 80, y entonces toda la teorización artística ahí, la historia del arte, los teóricos del arte, en parte los mismos artistas, empiezan a mirar este otro arte de una manera como si fuera algo más antiguo o algo de inferior calidad, o algo así. Y tiene que ver, perdona, aquí tendría que meterme en un tema un poquito más teórico, pero tiene que ver con la vinculación arte-política, en el sentido de que este otro arte da cuenta, o se dice, digamos, quiere dar cuenta de lo político desde sí mismo, por así decir, a través de sus lenguajes experimentales, etc. Y claro, el resultado muchas veces es una obra muy críptica, digamos, muy hermética, muy difícil de entender para el público, salvo para quizá un público más conocedor y especializado, mientras que este otro arte, al ser más directo, por así decir, más frontal, más realista, es mirado en menos, por decir. ¿Por qué? Porque representa algo que está afuera, ¿no? Eso no viene desde sí mismo, digamos, por así decir, de su propia experimentalidad con el lenguaje del arte. Yo me opongo fervientemente, digamos, a esa visión, evidentemente, porque hay una riqueza también allí en el arte de artistas, de Venturelli y artistas como él, muy profunda, y para entenderlo hay que estudiarlo también, así como hay que estudiar ese otro tipo de arte para entenderlo. Hay que estudiarlo, hay que meterse más en él, conocer su vida, conocer su pensamiento, conocer bien su obra, dar cuenta de la variedad, de cómo, por ejemplo, el interior de un lenguaje realista incorpora una serie de otros lenguajes, incluyendo el arte de China en una síntesis notable, ¿no? Notable y muy profunda, pero ahí tendría que tener más tiempo para hablar sobre eso.
Entonces, yo creo que esas razones, digamos, son esas dos grandes razones. Puede haber más, pero son quizás las principales. Bueno, la suerte es que podemos ir a ver hoy esa exposición en el Centro Cultural La Moneda. ¿Hasta cuándo va a estar? La exposición va a estar hasta principios de abril, 9 de abril. Ya. Y hay todavía mucho tiempo para visitarla. Va a haber también un coloquio, un seminario internacional con académicos, más especializados quizás, sobre Venturelli. Ya ha habido otros en el pasado, pero en el contexto de esta gran exposición del centenario. También un libro catálogo que se viene y algunas otras actividades que todavía hay. Bueno, para estar atentas y atentos ahí entonces en redes sociales, meterse a la página de la Fundación, del Centro Cultural La Moneda para poder seguir esta pista y además, bueno, un tremendo panorama de verano y que uno puede revisitar porque tenemos hasta abril para ir a disfrutar de esta obra de José Venturelli. Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros y por darnos a conocer este gran artista José Venturelli. Y Rocío, muchas gracias a ustedes también por interesarse en Venturelli y en esta exposición. Y bueno, y un honor estar en este gran programa. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.